Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Buen día a todos. Hoy vamos a comenzar una serie titulado ¿Qué es la iglesia? ¿Sí? Básicamente son varias predicaciones, tal vez serán 6, 7, no sé. Y el material que vamos a usar para esto es el material de Mark Dever, de 9 marcas. Es un material de un libro que, bueno, lo adaptamos un poquito para poder hacerlo como un sermón. Espero que salga como un sermón, si no va a salir como un estudio. Pero básicamente queremos que podamos aprender, ¿no?, de lo que es una iglesia. Nosotros apuntamos hacia eso, ¿sí? Queremos llegar a ser una iglesia, y para llegar a ser una iglesia primero tenemos que saber qué es una iglesia. Entonces, esa va a ser la idea, ¿sí?, la idea principal, y que hoy nos podamos ir teniendo un concepto claro de lo que es una iglesia, ¿sí? Esa es un poco la idea. Vamos a tocar varios textos bíblicos, ¿sí? No hay un texto específico como para que busquemos como la predicación, por ejemplo, que están haciendo Juan y Maxi, sino que vamos a tocar varios textos. Yo los aliento, si no trajeron hoy, para la próxima o para todos los sermones, los domingos también, que traigan para anotar, porque muchas veces escuchamos el texto y cuando estamos escribiendo nos perdimos de otra cosa. Entonces anotamos, después meditamos en casa, ¿sí? De igual manera va a estar grabado, pero bueno, era un poco eso. Así que si les parece, oramos y ya comenzamos, ¿sí? Señor, muchas gracias te damos porque pudimos adorarte, pudimos estar reunidos, Señor, en este lugar para exaltar el nombre de Cristo, la cruz, la salvación, el perdón de pecado. Pero ahora queremos, Señor, escuchar tu palabra y queremos que nos enseñes, Señor, a ser una iglesia. Por lo tanto, te pedimos que abras nuestro entendimiento y que prepare nuestro corazón, Señor, para enseñarnos. Te damos muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Quiero empezar contando una historia. En el año enero del 2012, en Estados Unidos, un chico, un joven de 22 años, publicó en YouTube una frase que rápidamente se viralizó, ¿no? Y la frase decía: ¿por qué odio a la religión, pero amo a Jesús? Rápidamente, claro, esta frase se viralizó rápidamente, llegó a muchos lugares, llegó a tener como hasta 28.000 reproducciones. Y la pregunta es: ¿por qué tanta atención o por qué generó tanto este pensamiento de este chico? Bueno, claramente hoy estamos en un tiempo y vivimos en un tiempo donde la espiritualidad es muy popular, ¿sí? Hoy vemos muchas personas no creyentes que buscan, ¿sí?, buscan la espiritualidad. El yoga, el catolicismo, un montón de cosas que la gente quiere la espiritualidad. El punto está que no quiere las instrucciones, y en este caso, y hablando del Evangelio, podemos decir que queremos ser espirituales, pero no queremos esforzarnos a lograr esa espiritualidad. O queremos lo espiritual, pero no queremos ser transformados por lo espiritual. Por eso este chico, al poner que odiaba la religión pero amaba a Jesús, es como decir: yo amo a Jesús, pero no voy a la iglesia. ¿Se entiende el concepto? Esto ya trajo muchos pensamientos, porque cuando hablamos de religión hablamos de dogmas, sacerdocio, instituciones, hablamos de instrucciones o restricciones que la religión los va poniendo. Entonces es más fácil decir: amo a Jesús, pero no quiero todas las otras cosas. Claramente, hermanos, nosotros hoy en día, para algunos, se ha perdido el significado de lo que es una iglesia verdadera. Hoy vemos lugares donde personas salen de esos lugares, van a otros lugares, viven de una iglesia en otra y no encuentran el sentido real de lo que es una iglesia. Hoy lo vemos, lo sufrimos esas cosas. Nosotros tenemos que entender que para la comunidad donde nosotros estamos como iglesia, es importante lo que ellos ven de nosotros, ¿sí?
Claramente recién hablábamos con Maxi antes de entrar y la mujer de acá al frente del negocio le decía a Maxi que el otro día vino un hombre al negocio y dijo, che, ¿están de joda todavía ahí al frente? Claro, ven las motos, ve gente que entra, sale, que... Hermanos, la iglesia del Señor debe ser visible al mundo, por lo tanto el mundo observa a la iglesia. Entonces nosotros tenemos que empezar a concientizarnos que lo que nosotros hagamos como iglesia va a impactar en la sociedad, en la comunidad. Por eso, vuelvo a repetir, la gente quiere la espiritualidad, como dice este chico, quiere a Jesús, pero no quiere la religión, no quiere la forma de vida que la iglesia demanda a través de la palabra de Dios. Para muchos, la iglesia llega a ser, no sé si hipocresía, pero sí muestran que la iglesia hay personas que no condicen con lo que profesan. La iglesia, muchos dicen, es un lugar lleno de gente hipócrita, de gente que se cree perfecta, de gente de mente cerrada y perjuiciosa. Para otros, la iglesia es aburrida, ¿sí? La gente se aferra a las tradiciones y le hacen sentir bien y quieren que las otras personas también hagan lo mismo de una forma legalista. Otros dicen que la iglesia no es tan importante y se vuelven más espirituales cuando dicen, Jesús dijo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces claramente desconectan la iglesia, pero ellos se sienten parte de una iglesia. ¿Sí? ¿Va entendiendo entonces? Va entendiendo que muchas cosas que las personas ven de la iglesia no condicen con lo que verdaderamente hoy vamos a aprender de lo que es una iglesia. Por eso suena correcto decir, no me gusta la religión, pero amo a Jesús. De esa forma me lavo las manos, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que entender algo. Dijo un teólogo, Agustín, él dice, si crees lo que te gusta del Evangelio, pero rechazas lo que no te gusta de él, no crees en el Evangelio, sino que crees en vos mismos. ¿Sí? Lo repito, si crees lo que te gusta solamente del Evangelio, pero rechazás lo que no te gusta, no estás creyendo en el Evangelio, estás creyendo en vos mismo. Y eso es una claridad y una realidad. ¿Sí? No podemos ignorar, hermanos, que hoy vivimos en un tiempo donde hay muchísimos lugares llamados iglesias, pero no todas son iglesias bíblicas, no todas son iglesias reales. Entonces, para responder a todas estas preguntas, lo que vamos a hacer nosotros es empezar a ver, a medida que vayamos estudiando, diferentes formas que la Biblia nos presenta. El propósito de la iglesia, para qué está la iglesia, qué representa la iglesia, cuál es mi responsabilidad dentro de la iglesia, cómo se manifiestan los cristianos dentro de una iglesia. Entonces, lejos de ser opcional la iglesia, es fundamental porque es el plan de Dios. ¿Sí? No es una opción. Bueno, voy a ver si me hago miembro o voy a ver si pertenezco a una iglesia. No, es fundamental porque es un plan que Dios constituyó y por medio de Cristo, el sacrificio de Cristo, fue comprada la iglesia. Entonces es muy importante esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por eso dije entre 6 o 7 semanas, no lo sé, o 7 predicaciones. Lo que vamos a hacer, hermanos, es mirar a lo largo de la Biblia qué es lo que nos dice las Escrituras. A partir de hoy vamos a tratar de definir bien lo que es la iglesia, pero vamos a ver la membresía de la iglesia en la semana 2, la disciplina de la iglesia semana 3, las ordenanzas de la iglesia semana 4, y luego en la semana 5 vamos a ver cómo es el gobierno de la iglesia y los roles de los líderes y de los miembros en una congregación santa y sana. Y por último vamos a terminar viendo qué hace los miembros de una iglesia sana cuando se reúnen. ¿Sí? Esos son los temas que vamos a ir tocando y vamos a ir viendo a lo largo de todo esto. Entonces empecemos con la gran pregunta. ¿Qué es una iglesia? Pensemos una cosa. Una persona viene a la iglesia, empieza una vida dentro de la iglesia, pero nunca estuvo interesada en saber
¿Para qué o por qué está en la iglesia? ¿Por qué comenzó? ¿Para qué comenzó? Y claramente hay una ilustración que me ayuda un poco, y espero que le ayude un poco a pensar, cómo muchas veces nosotros nos metemos en cosas sin saber, y cuando ya estamos metidos en cosas, ahí queremos investigar y ahí entra el problema, ¿no? Piensen esto, imagine, dice esta persona, imagine que toma usted un avión, ¿no? Ahora se toma un avión, se va a la casa de su pariente, no sé, un viaje o de escuela o se va en un viaje, no sé, pero toma un avión, ¿sí? Ahora usted está en el avión, cuando el avión llega a una cierta altitud, se presiona el botón de velocidad crucero, ¿sí? Prende una luz roja, vos ya te puedes sacar el cinturón, te puedes levantar y caminar en el avión. Entonces vos te levantás, vas, buscas un café o lo que sea. El punto es que cuando volvés al asiento, te encontrás con el piloto sentado al lado tuyo. Bueno, rápidamente vos decís, bueno, como está en velocidad crucero, está todo bien. Pero ese no es el problema. El problema es que cuando vos ves que el piloto que está sentado al lado tuyo tiene un libro o un manual donde dice cómo aterrizar el avión cuando llegue a destino. Imagínate, ¿no? Ahí vos te agarrás la cabeza y vos decís, por Dios, este hombre, ¿por qué no averiguó antes de subirse al avión? Y ahora ya estamos acá, estamos perdidos. Si no aprende a aterrizar, chau, nos morimos. Bueno, esto nos da un poco la idea, ¿no? De que muchas veces las personas se suben, por decir así, a una membresía sin primeramente investigar de qué se trata. Por eso, cuando empieza a transcurrir los días, los meses, los años, no encuentra el sentido correcto de por qué está en una iglesia. Y claramente, si nosotros nos instruimos primeramente, por eso hay chicos que están haciendo el curso de membresía, por eso cuando nosotros estudiamos la membresía, cuando vayamos a ser parte y miembro de una iglesia, ya vamos conscientes en saber qué es una iglesia, cómo me comporto, qué debo hacer, mis responsabilidades, ¿se entiende? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que entender qué es lo que la Biblia dice con respecto a la iglesia. Rápidamente, la palabra iglesia en el Nuevo Testamento aparece más de 100 veces. Y eso ya nos da claramente una idea de que es importante para Dios la iglesia. Pero si nosotros vamos a Romanos capítulo 16, Pablo, él comienza saludando a la gente que se reunía en la casa, Priscila y Aquila, en Romanos 16, verso 3 al 5. ¿Cuál es la idea acá, hermano? La idea es que nosotros rápidamente cuando pensamos en iglesia pensamos en edificio, ¿sí? Nosotros pensamos en el edificio acá, o en la iglesia local. La pregunta es el edificio lo que hace a una iglesia? No. ¿Por qué? Porque si el edificio fuera la iglesia y el edificio se derrumba o se quema, nos quedaríamos sin iglesia. No creo que Dios haya pensado al edificio como iglesia, sino todo lo contrario. Fíjense que Pablo habla del edificio como la casa, ¿sí? La casa no era la iglesia. ¿Quiénes eran la iglesia? Las personas que se habían reunido en ese lugar, ¿sí? Lo primero que tenemos que saber es que cuando la Biblia habla de iglesia no habla de edificio, habla de personas. Claramente la palabra que usa para iglesia es la palabra eclesia, ¿sí? En griego, que significa reunión o asamblea. Entonces podríamos decir que la iglesia es fundamentalmente un conjunto de personas, no es el edificio. Por ejemplo, yo puedo decir, voy a la iglesia en Rosario, pero yo no estoy yendo pensando en el edificio, estoy pensando en la comunidad que se reúne en ese lugar. Pablo habla mucho de esto. Cuando él en sus cartas se dirige a la iglesia que está ¿en dónde? Corinto, Efesio, Colosenses, Filipenses. No está hablando del edificio, está hablando de las personas que se reúnen así, ahí adentro. Entonces, es importante primero, como el primer concepto claro de iglesia, que iglesia no es el edificio, sino es la asamblea o la reunión de los salvados o redimidos que se juntan con un fin, ¿no? Ahora lo vamos a definir mejor. Pero entonces, la iglesia no es un edificio, ¿sí? La iglesia es una asamblea. La iglesia no es simplemente un grupo
de personas que se reúnen en un lugar, sino que la iglesia representa, la Biblia representa a la iglesia como una iglesia universal. ¿Sí? No estamos hablando de la iglesia brasilera, sino universal en el sentido que hay hermanos de toda lengua, raza y nación que constituyen la iglesia. ¿Sí? En todas partes del mundo hay personas creyentes. Bueno, ellos con nosotros, con los de Rosario, todos somos la iglesia del Señor. Entonces no se limita la palabra iglesia solamente al edificio, ¿sí? Sino a la asamblea, a la multitud de hermanos creyentes salvados por el Señor. Por eso existe una iglesia universal, que es una manera de hablar respecto a todos los verdaderos cristianos de todos los lugares. Entonces no podemos ver nosotros quiénes son, pero para Dios, sí Él puede saber, porque Él los salva y Él los reúne. Hoy estamos reunidos en el nombre del Señor. Hoy Dios nos congregó en su iglesia, pero no en su edificio, en su iglesia, en la unidad que el Espíritu Santo ha logrado por medio de, como diríamos en la palabra de Pablo, entre griegos y gentiles, de dos pueblos que hizo uno. Ahora todos son un cuerpo, y ese cuerpo es la iglesia, de lo cual la cabeza es Cristo. ¿Va entendiendo? Entonces, la iglesia no es un edificio, es una asamblea. Son personas salvadas por el Señor que se reúnen con un fin para poder glorificar el nombre del Señor. Por eso, cuando Pablo se refiere y se presenta en sus cartas, él dice a la iglesia que está en Efeso, Corinto, Colosa, bueno, Galacia, Ponto, bueno, y así. Entonces, la iglesia no es un edificio, ¿sí? Pero no se limita tan simplemente a una asamblea, ¿sí? O a una reunión. Es mucho más que eso. Hay una definición que es un poquito larga, pero es una definición que la vamos a ir viendo en todas las predicaciones. Y dice así: una iglesia local es un grupo de cristianos que se reúnen regularmente en el nombre de Cristo para afirmar y supervisarse unos a otros con respecto a su pertenencia en Jesucristo y su reino por medio de la predicación del Evangelio y las ordenanzas del mismo. Esa sería la definición de lo que es una iglesia. Son personas, cristianos salvados, se reúnen regularmente en un lugar, ¿sí?, para afirmar y supervisarse. Ese afirmar y supervisarse es la idea de alentarnos, corregirnos, exhortarnos con respecto al reino de Jesucristo, o sea, con respecto a la iglesia de Jesucristo, a la comunidad de Cristo, al pueblo de Dios, ¿sí? Y lo hacen y se afirman en Cristo a través de la predicación del Evangelio y las ordenanzas del mismo. Eso es la iglesia. Eso es la iglesia. La iglesia no es un grupo de amigos que se reúnen para pasarla bien. La iglesia no es un lugar donde nos sentamos a escuchar la palabra y después no hacemos nada de lo que aprendemos. Iglesia no es un lugar donde venimos a querer sanar las heridas. No, la iglesia es un lugar donde Dios nos sana las heridas por medio de la palabra de Dios. La iglesia es un lugar donde nos reunimos y generamos una amistad porque hay un vínculo perfecto que sostiene el Espíritu Santo. La iglesia es un lugar donde aprendemos a sujetarnos, a ver a mi hermano como superior a mí, a ser bondadoso, ser ayudador. Eso es la iglesia. Entonces, dijimos que la iglesia es un lugar donde por medio de la predicación del Evangelio y las ordenanzas del mismo, nosotros vamos aprendiendo. Hay otra definición que me gustó mucho, que es del pastor Miguel Núñez. Él dice: la iglesia es básicamente una unidad de personas de Dios, redimidas a precio de sangre, quienes cuando se reúnen, y esto es importante, cuando se reúnen a escuchar la palabra, luego van afuera a vivir dicha palabra, siendo capaces de hacer temblar las puertas del infierno precisamente por el poder de Dios que mora en ellos. Fíjense en la definición, ¿no? Dice que nos reunimos, escuchamos la palabra y después salimos afuera a vivir la palabra.
Y el Espíritu que mora en nosotros nos da el poder para hacer temblar las puertas del infierno. Hermanos, nosotros tenemos que entender que la única manera que las personas escuchen del amor de Dios es cuando ven el amor de Dios en nosotros. Si nosotros queremos manifestar el carácter de Dios o de Cristo, como oraba Marcos al comienzo, ellos deben ver el carácter de Cristo en nosotros. Por eso nosotros estamos acá hoy y en Rosario. ¿Qué están haciendo? Tratando de aprender. Escuchamos, queremos ser transformados por medio de la Escritura. ¿Para qué? Para que después, cuando salgamos afuera, las personas vean en nosotros un carácter y no el nuestro, ¿sí? No el mal carácter, sino el carácter de Cristo. Por eso dice que esa es la forma en esta ilustración de hacer temblar el infierno. ¿Sí? Ustedes saben que nosotros no somos como esos creyentes que ven al diablo en todos lados y pelean y luchan. Bueno, no. Pero tampoco somos ignorantes de la Escritura, donde la Escritura nos dice que hay una lucha, ¿sí? Que no es contra carne ni sangre. Entonces, cuando nosotros salimos afuera, tenemos que entender que el compañero de trabajo, la compañera, el compañero de la escuela, el vecino, ellos que no conocen del Señor, son de una u otra manera herramientas de Satanás para poder, diríamos en un término criollo, hacernos pisar el palito y que salga de nosotros todo lo peor, ¿sí? Que no hace falta mucho para que salga lo peor. Esa es la realidad. Pero hay una lucha, hay una batalla que se libra ahí afuera. Y para nosotros es importante entender que nosotros como iglesia tenemos la capacidad y las herramientas, ¿sí? Que la capacidad no es nuestra, es del Espíritu Santo que mora en nosotros para poder ir e impactar la sociedad con lo que nosotros aprendemos. Por eso la definición me gustó mucho, porque dice que luego de escuchar la palabra vamos afuera y la vivimos, ¿sí? La vivimos. Entonces, no es un edificio, es una asamblea. La iglesia está para supervisarse unos a otros, para confrontarse, alentarse, pero también para escuchar la palabra, vivirla, salir afuera y manifestarla, ¿sí? Ahora, en cuanto a la definición, no vamos a desarrollar la definición. Solamente hoy, que es la parte introductoria, vamos a utilizar para desarrollar otra definición de lo que es la iglesia, tan simplemente la parte donde dice Jesucristo y su reino, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es muy importante, muy importante. Nosotros entendemos que todo el Nuevo Testamento, ¿sí? Nos habla del reino de Dios en la tierra, ¿sí? Más precisamente, en Mateo capítulo 4, verso 17, Jesús dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿sí? En cuanto a la definición que vimos recién, dijimos que la iglesia, las personas, los cristianos que se reúnen, están para supervisarse, pero dice, están ahí porque hay un reino que predicar, hay un reino que llevar, hay un reino que es el reino que vino a establecer Cristo acá en la tierra por medio de su obra redentora. Entonces, cuando nosotros hablamos de que el reino de Dios se ha acercado, tenemos que entender que Dios está diciendo, ahora, Dios mismo se acerca a los pecadores para salvarlo y va a utilizar a su iglesia como representante. Yo no sé si vos estás entendiendo la responsabilidad que tenés como creyente, porque esa es la idea. Esa es la idea. Entender tu responsabilidad dentro de una iglesia. Vos estás representando el reino de Dios. Yo hice una ilustración hace un tiempo, no sé si se acuerdan, donde ese hombre que vendía gin, representaba una empresa que vendía gin, y quería vender gin porque es lo que tenía que hacer, pero se presenta de una forma diferente, en bermuda, en hojota. Entonces esa persona no puede representar nada. Bueno, nosotros tampoco, si no entendemos lo que es una iglesia. Si nosotros no entendemos por qué la iglesia Dios la establece en la tierra y para qué, nunca vamos a poder generar ese impacto allí afuera
como verdaderamente el Señor quiere hacer de su iglesia. Nosotros somos representantes de ese reino, ¿sí? La iglesia representa el pueblo de Dios, el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Eso es lo que hace la iglesia. El pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios, eso es el corazón del significado de lo que es una iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia representa al pueblo de Dios salvados por Jesús. La iglesia representa por medio de la iglesia y proclama la salvación de Dios a través de Jesús. Y la iglesia está supervisada, gobernada y santificada por la verdad de Dios en el nombre de Jesús. Entonces, todo lo que nosotros hagamos como iglesia es para representar ¿a quién? A Dios. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Bueno, un miembro, un creyente, un cristiano, cuando un inconverso ve a un cristiano, debe ver a Cristo. Y acá se complica. Y está bien que se complique, porque la realidad es que nosotros no llegamos ni al tobillo, por decirlo así, ¿no? Y no porque no podamos, porque no podemos, de verdad. Pero el que obra es el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios y a través del poder que Él obra en nosotros. Nosotros no podemos ir afuera, o mejor dicho, recuerda la predicación que dimos donde Jesús le dice a los discípulos, este demonio no puede salir si no es bajo oración. ¿Se acuerdan que los discípulos estaban confiados en que ahora podían hacer la obra de Dios así nomás? Pero el punto era que Él le estaba diciendo que se confiaron, no buscaron de Dios, no oraron a Dios para seguir haciendo las cosas que Dios le mandó. Bueno, esto es lo mismo. Si nosotros no entendemos verdaderamente lo que es una iglesia y por qué la iglesia está en la tierra y para qué, nunca vamos a poder impactar en la sociedad. Y no hablo de una mega evangelización donde vengan todos y se conviertan. Estoy hablando del uno a uno de la persona que todos los días vos ves en el trabajo, en la escuela, al vecino, a esa persona. Esa persona, cuando te ves a vos, me ves a mí, debe ver representado esto, al pueblo de Dios, al lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Entonces, la iglesia representa al pueblo de Dios salvados por Jesús. Ahora, esa iglesia también existe para un culto y una adoración a Dios. Claramente, ¿por qué? Porque está representando la imagen de Dios. En otras palabras, ¿qué es lo que estamos haciendo todos los domingos acá? O mejor dicho así, ¿qué significa un culto a Dios? ¿Cuál es la palabra que se usa para hablar de un culto a Dios? Cuando nosotros hablamos de culto, hablamos de cultivar, ¿sí? De preparar. Como la plantita, cuando vos la preparás, ¿qué haces? La vas regando, la vas cuidando. Si crecen hierbas que son dañinas, vas, las sacás. Bueno, eso es lo que hacemos nosotros. Cuando hacemos un culto a Dios, nosotros estamos cultivando una relación. Estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo. Todos los domingos venimos y aprendemos. Escuchamos la palabra, escuchamos a los hermanos, ¿sí? Vamos aprendiendo de Dios. Y la iglesia está para eso, para dar culto a Dios. Por eso, entre paréntesis, cuando una iglesia quita a Cristo del púlpito, no está haciendo un culto a Dios. Y hoy claramente nosotros lo vemos en muchos lugares donde se reúnen, pero no precisamente para cultivar una relación con Dios, sino que se reúnen para entretener al pueblo de Dios. Y hacen un montón de cosas, pero lo menos que hacen es cultivar la relación con Dios. Entonces la iglesia debe adorar juntos, pero también debe generar un culto en representación de la imagen de Dios. ¿Sí? Representando, mostrando a Dios. ¿Y cómo hacemos para representar y mostrar a Dios? Manifestando nuestra vida transformada. Yo represento a Dios cuando muestro mi vida transformada. Ahí estoy representando a Dios. Entonces, no es un edificio, es una asamblea, es un lugar donde nos reunimos, nos edificamos, vamos creciendo. La iglesia es un lugar que representa a Dios en la comunidad. Nosotros tenemos que entender eso. Pero ahora quiero
que dejemos un segundo esto y quiero que veamos cuál fue el plan original de Dios. Usted sabe que Dios, dice la Biblia, que Dios creó al hombre, ¿cómo? A imagen y semejanza de él, ¿sí? Ese fue el plan perfecto de Dios, crear al hombre para que sea representante de Dios en la tierra, ¿sí? Nosotros podemos ver en Génesis capítulo 1 que Dios comienza, ¿sí?, creando las plantas, los animales, a cada uno según su especie. Creó una manzana, después otra manzana, una cebra, otra cebra y así sucesivamente. Pero cuando llega al versículo 26, nos da la clave por el cual Dios creó al hombre. Él dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Originalmente, nosotros fuimos creados con la imagen de Dios. Ahora, ¿por qué Dios nos creó con la imagen de Él? Para que nosotros podamos representarlo a Él. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo de Dios, Él le ha dado a conocer, que es Cristo. ¿Sí? Tenga ese texto ahí en mente. Pero resulta que Génesis avanza la lectura, llegamos al capítulo 3 y aparece la caída del hombre. Capítulo 3, la persona o su creación decide no representar el gobierno de Dios, sino que representa su propio gobierno. ¿Por qué? Porque entra en desobediencia. El hombre desobedece a Dios, por lo tanto esa imagen ahora, ¿qué pasó? Se distorsionó. Ya la imagen de Dios no es la que Dios iba a representar. Pero Dios sigue su historia. Y llegamos al Éxodo, donde Dios ahora decide escoger un pueblo. ¿Para qué? Para que lo represente a Dios. Fíjense, Dios siempre quiere que lo representen. Crea al hombre, el hombre peca, ¡pum!, no lo puede representar. Ahora crea un pueblo, el pueblo de Israel, lo salva, como vemos que lo salva. Pero es interesante, hermano, es interesante cuando llega el capítulo 4, verso 22, cómo Dios habla de su pueblo. Él dice, y dirás al faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Por qué cree que Dios dice de Israel que es su hijo? ¿Qué hace un hijo? ¿Qué hace un hijo cuando usted lo ve? ¿A quién representa? Al Padre. Entonces Dios nos creó para representarlo, pero caímos en pecado. Se distorsionó la imagen, ya no es la imagen original. Ahora Dios escoge un pueblo, ¿para qué? Para que lo represente. ¿Qué hizo el pueblo? ¿Lo representó? No. Hizo todo lo contrario. Para que Dios lo represente, justamente le da instrucciones, le da los 10 mandamientos. Y Él le dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes de dioses delante de mí. Siempre Dios dando instrucción para que lo represente. ¿Y qué hizo el pueblo? No lo representó. Entonces, el hombre no lo representa, el pueblo de Israel no lo representa y ahora estamos fritos, porque no hay quien represente a Dios. Pero gracias al Señor y en su palabra que nos revela que ahora sí hay alguien que lo representa. Y ese es su Hijo, ese es Cristo. Mateo capítulo 3, verso 1 al 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz de que clama en el desierto, preparad el camino al Señor, enderezad su senda. ¿Quién es esa persona? Cristo. Ahora Dios manda a Cristo para que lo represente. Y claramente, ahora por fin vemos que hay alguien que sí representa a Cristo. Perdón, a Dios, quien es Cristo. Él satisface perfectamente a su Padre, quien perfectamente su Padre los exalta diciendo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Ese es Cristo. Por eso Juan, capítulo 14, verso 9, él mismo, Jesús mismo dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso es lo que Dios quería con el hombre, hermanos. Eso es lo que Dios quería hacer cuando te creó a vos, a mí. Que lo representemos a Él. Pero caímos en pecado. El pueblo de Israel cae en pecado. Cae en idolatría, en rebeldía. Usted sabe.
Ahora, más adelante también afirma esto Pablo diciendo que Él es la imagen del Dios invisible. Y ahí está otra vez, a Dios nadie lo vio jamás. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Alguien me preguntó una vez, ¿y cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Claro, es la gran pregunta de las personas, ¿no? Y muchas veces de los niños, de nuestros hijos. Quieren saber quién es Dios. Y claro, nuestra imagen de Dios es un hombre de pelo blanco, barba blanca, con un coso blanco atrás. Pero nadie vio a Dios. Nadie. Pero ahora la Escritura dice, el que ha visto a Dios, a Cristo, ha visto a Dios, ha visto al Padre. Entonces Cristo sí representa, hermanos, a Dios. Cristo sí. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la iglesia? Bueno, cuando los hombres ven a la iglesia, deberían ver la imagen de Dios plasmada en nosotros. Esto es increíble. Esto es increíble, que Dios decida que nosotros seamos representantes de Él en la tierra. Esto es maravilloso, pero también es una gran responsabilidad. La iglesia está para representar el carácter del Hijo y del Padre. Fíjense, o pensemos en Romanos 8:29, que dice, para aquellos que de antes conoció, también lo predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Quiénes son aquellos a quien antes conoció y los predestinó? Nosotros. Nosotros. Aquellos quien Dios está salvando. ¿Para qué lo hizo? ¿Para qué nos salva? Para que representemos a Dios en la tierra. Para que seamos como su Hijo. O Corintios, también Pablo dice, así como hemos traído la imagen del terrenal, ¿sí? Usted sabe que Génesis capítulo 3, el hombre cae en pecado, y después de ese hombre, todos los que nacieron después, hasta el día de hoy, ¿cómo nacen? En pecado, con la naturaleza pecaminosa. ¿Sí? No, esto no es que porque es un bebé y que no tiene pecado, no es que no tenga pecado, no lo ha manifestado todavía, pero cuando va creciendo, rápidamente empieza a manifestar eso. Y ese bebé es tan pecador como cada uno de nosotros. Y necesita un Salvador como cada uno de nosotros. Entonces, tenemos que entender que traemos la imagen del terrenal, pero Pablo dice, nosotros vamos a traer la imagen del celestial. Traer la imagen de Cristo. Por lo tanto, nuestro trabajo como cristiano, hermanos, al entender esto, nosotros debemos mostrar el carácter, la semejanza, la imagen y la gloria del Padre a través de la transformación que Dios va haciendo por medio del Evangelio para cada uno de nosotros para representar a Dios. Un ejemplo, el Padre es pacificador, por lo tanto, ¿cómo deberíamos ser nosotros? Pacificadores. El Padre ama a sus enemigos. ¿Qué debemos hacer nosotros? Odiar a los enemigos, ¿no? Debemos amar. El Padre y Cristo es uno. ¿Qué debemos ser nosotros? Uno en Cristo. Entonces, nosotros estamos para representarlo. Tu vida hoy representa a Dios. Bueno, eso fue muy afirmativo, era con otro signo. Tu vida representa a Dios, esa era. Pero bueno, porque claramente esto nos tiene que confrontar, hermanos, ¿sí? Con un buen espíritu, no con un espíritu malo, sino que nos haga reflexionar. Si somos representantes en la tierra de Dios, ¿cómo estoy representando a Dios en la tierra? Los cristianos, viviendo en comunidad, reflejan la gloria de Dios. La iglesia está para reflejar la gloria del Padre, ¿sí? La comunidad. Primera de Juan 3:2 dice, sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejante a Él porque le veremos tal como es. Eso es en un futuro. Eso es en un futuro. Pero segundas de Corintios 3:18 Pablo dice, nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor. ¿Qué es lo que está haciendo Dios con nosotros? Transformándonos a la imagen de Cristo. Y acá hago un paréntesis. Nosotros
pensando en la introducción que hicimos. ¿Puedo desconectar a la iglesia pero amar a Jesús? ¿Puedo no congregar pero amar a Jesús? ¿Puedo desechar a los hermanos pero amar a Jesús? No, no. Esto es una sola cosa. La iglesia representa a Dios. Y cada uno de nosotros debemos entender que dentro de la iglesia somos una comunidad de lo cual todos nos necesitamos, y cada uno, como decía Pablo, de los dos pueblos hizo uno, cada uno de nosotros con nuestras diferentes culturas, costumbres, carácter, tenemos que lograr ser unos en Cristo. Y claro que se puede porque el poder de la Escritura tiene la capacidad de poder transformar los corazones, las mentes, las vidas de las personas. Charles Spurgeon dijo: la cercanía a Dios trae parecido a Dios. Cuanto más vea a Dios, más Dios será visto en vos. Me encantó esa frase. La cercanía a Dios trae parecido a Dios. Claramente, hermanos, cuanto más vos estés aprendiendo la palabra de Dios, practicando la palabra de Dios, más vas a manifestar el carácter de Dios. Entonces, más las personas van a ver a Dios en vos. Entonces, hermanos, resumiendo este breve pasaje desde la creación hasta donde estamos hoy, nosotros podemos pensar que Dios creó la humanidad para mostrar su excelencia de quién es Él. Lo hizo con Adán y Eva, pero ellos no representaron a Dios. Lo hizo con el pueblo de Israel, pero ellos no pudieron representar a Dios. Pero lo hizo con Jesús, y Jesús sí pudo representar a Dios. Por lo tanto, ahora Cristo muere por la iglesia, no el edificio, las personas, murió por cada uno de nosotros para que ahora nosotros representemos a Dios acá en la tierra. Tu vida, mi vida, representa a Dios en la tierra. ¿Va entendiendo hasta acá? Bien. La iglesia adora a Dios y da gloria a su nombre a través de sus vidas. Cuando nosotros, o mejor dicho, muchas veces nosotros queremos dar gloria a Dios, ¿verdad? Cuando hacemos algo, ¿qué queremos hacer? Dar la gloria a Dios. Y tal vez podemos tocar un instrumento, podemos hacer muchas actividades, y de hecho lo hacemos para la gloria de Dios y queremos dar gloria a Dios. El punto es que Dios quiere que la gloria se la demos a través de una vida transformada. Recuerda cuando Dios le dijo al pueblo de Israel: misericordia quiero y no sacrificio. Ellos sacrificaban animales para la gloria de Dios, pero su vida era un desastre. Había idolatría, había un montón de pecado. Entonces dice: basta, no quiero más esos sacrificios, no me sirve. Yo quiero misericordia, quiero amor, quiero transformación de vida. Eso me da la gloria a mí. Entonces ahora lo que hace la iglesia es eso, poder manifestar a través de nuestra vida para la gloria de Dios y así poder dar gloria a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos la imagen de Dios. Reflejamos su gloria a través de nuestras vidas. Volvamos brevemente a la definición de lo que es una iglesia. Una iglesia local es un grupo de cristianos que se reúne regularmente en el nombre de Cristo para afirmar y supervisarnos unos a otros en Jesucristo y su reino por medio de la predicación del Evangelio y las ordenanzas del mismo. Claramente, no sé si pensás por un momento si era esto lo que vos creías que era una iglesia o no. No lo sé. Pero sí, claramente es algo que nosotros tenemos que aprender para transmitir. Nosotros debemos aprender esto para transmitir. ¿A quiénes? A las nuevas generaciones, a nuestros hijos, a aquellas personas que empiezan a crecer en este tiempo donde ya no se sabe quién es la iglesia del Señor y no. Hoy ya no sabés, hoy cualquier cosa es una iglesia. Entonces, lo segundo que hace la Biblia para hablar de la iglesia y confirmar lo que es una iglesia es usar metáforas. Por ejemplo, Pablo en 1 Corintios habla de un cuerpo.
Dice que la iglesia es un cuerpo, ¿sí? ¿Y qué es un cuerpo? Son una multitud de miembros que constituyen una unidad. O sea, cada cual tiene una forma de ser, un don, un talento que Dios le ha dado. Pero todos somos uno, de lo cual la cabeza, que es Cristo, se mueve hacia la derecha. Entonces el cuerpo, ¿hacia dónde se mueve? Hacia la derecha. Cuando habla de un cuerpo, está hablando de una unidad. Está hablando de que si ella está mal, nosotros deberíamos estar mal. Si ella está contenta, deberíamos estar contentos. Si alguien está triste, deberíamos estar tristes. Esa es un poco la idea. Y acá donde se empieza a poner complicado esto. Porque acá nosotros tenemos que entender que nuestra naturaleza pecaminosa tiene incorporado el chip de la individualidad, ¿sí? Acá nosotros somos muy egoístas, muchas veces. Y muchas veces nos enfocamos en nosotros mismos, pero no estamos pensando en el otro. Entonces, cuando Pablo habla de un cuerpo, está hablando de que nosotros tenemos que ser conscientes de que, como somos parte de una iglesia, tenemos que entender que es muy importante el que sufre como el que se ríe. Como acompañar a alguien a un velorio, como acompañar a alguien a un festejo. Entonces, cuando habla de cuerpo, está hablando de eso. Fíjense, en la iglesia es un cuerpo. También en 1 Timoteo, Pablo habla de la iglesia como una familia. Y acá también esto es muy interesante. Porque en la familia, hermano, pasan cosas. ¿Sí? Nosotros somos, ya los tengo que contar a esta edad, pero somos 8 hermanos. Y yo me acuerdo, hermanos, que hacíamos las 1001 entre nosotros. Y nos peleábamos y todo, pero al fin y al cabo después terminábamos durmiendo en el mismo techo y teníamos que solucionar el problema y un montón de cosas. No todos pensaban igual. Imagínense, éramos 8 y había un solo tele. Imagínense, era un lío. Y no le voy a decir que mirábamos, porque no viene al caso, pero claramente en la iglesia, al verlo como una familia, también tenemos que entender eso. Somos diferentes, hermanos. Y cada uno queremos hacer algo. Cada uno tiene una idea, un interés. A alguno le interesa más a uno, al otro otro. Y cuando habla de una familia, nosotros tenemos que entender que todos somos hijos de un mismo Padre, salvados por un solo Salvador, ministrado por un mismo Espíritu. Entonces, todos deberíamos llevar todo hacia Cristo, ¿sí? Cristo es el que tiene que oficiar como ese referí, ¿sí? Cuando hay discordia, cuando hay pelea, cuando hay, todas estas cosas, deberíamos ir a Cristo, ¿sí? Ponernos de acuerdo en Cristo. También habla de un rebaño de ovejas. Saben que las ovejas siempre van juntas para todos lados. Y cuando una oveja se extravía, se pierde, hasta se muere a veces. Y ahí va el pastor, la busca y todo. Pero las ovejas, el rebaño, se mueven todos juntos. Por eso acá no podemos hacer, uno hace una cosa, el otro hace otra, yo voy para acá, vos vas para allá. Todos tenemos que ver a la iglesia como un rebaño. También se habla de una casa, 1 de Pedro 2:5. ¿Por qué una casa? Una casa, vos estructurás una casa con 4 paredes, le pones un techo, le haces el piso, eso es una casa. Vos no podés hacer 3 paredes, el techo y la 4ª pared la haces en la otra esquina. ¿Se entiende? Siempre habla de unidad, siempre habla de ir todos juntos, pensar todos juntos, pensar lo mismo. Y por último, habla de un sacerdocio. ¿Qué era el sacerdote en el Antiguo Testamento? ¿Qué hacía el sacerdote en el Antiguo Testamento? Oficiaba de intercesor, ¿sí? Yo traía un animalito, lo ofrecía en sacrificio, el sacerdote ofrecía el sacrificio, oraba por mí, después oraba por él y intercedía entre Dios y el hombre. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Cristo. Él es el que intercede por nosotros. Él fue el sacrificio que se dio por nosotros. Ahora, la iglesia, cuando se habla de un sacerdocio, también habla de que somos los que oficiamos esa clase de llevar el evangelio, orar por las personas, tratar de mostrarle y guiarlo hacia Cristo. Nosotros estamos para interceder por ellos,
como cuerpo, como iglesia. Entonces fíjense, hermanos, la iglesia no es un edificio, es una asamblea de personas que se reúnen en un solo lugar. Representan la imagen de Dios. Dios se da a conocer por medio de la iglesia. La iglesia es un cuerpo, es una familia, es un rebaño de ovejas, una casa, es un sacerdocio. El punto de todo esto, hermanos, es que la iglesia local vive junto con la estructura y el propósito establecido en la definición que vimos recién. Reunirse para supervisarse, para alentarse, para corregirse, para amarse, para orar unos por otros, así como lo haría un cuerpo, una familia, un rebaño. Y esto luego se convierte en una realidad cuando reflejamos la imagen de Cristo al ponernos de acuerdo, al aplicar la misericordia, al aplicar el amor, la comprensión. Ahí es donde verdaderamente se refleja la gloria del Señor. Cuando todos pensamos en dar la gloria a Cristo. Entonces, hermanos, vuelvo a repetir, y perdóname que sea repetitivo porque quiero que se vaya pensando en lo que es una iglesia, ¿no? Una iglesia no es un edificio, la iglesia es una asamblea, la iglesia representa al pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios, la iglesia muestra la imagen de Dios, la iglesia está para representar el carácter del Padre y del Hijo, la iglesia adora a Dios y da gloria a su nombre a través de su vida, la iglesia es llamada en la Biblia de diferentes formas, como las que vimos recién. Ahora, todo esto que hablamos implican dos cosas importantes, a modo de aplicación, ¿no? Lo primero es que la iglesia local, ¿sí? Y cuando hablo de iglesia local me refiero al lugar donde Dios los congregó, ¿sí? No estoy hablando de la iglesia local en Rosario, estoy hablando de la iglesia local porque cada iglesia en su ciudad, en su comunidad o en cada nación donde está, tiene un propósito. Dios la establece en ese lugar para un propósito, ¿sí? Por ejemplo, en Corintios estableció una iglesia con un propósito. En Efesios, en Colosenses, siempre en los lugares donde Dios va creando su iglesia, que son una asamblea de cristianos, tiene un propósito. Y ese propósito es mostrar su gloria, ¿sí? A través de la iglesia. Pensemos por un momento, y lo deben tener fresco, porque lo está predicando Juan y Maxi, en la carta de Efesios. Capítulo 1 comienza con la descripción de nuestra salvación, ¿sí? Que fue solo por gracia. Capítulo 2 sigue hablando del evangelio que nos salvó. Pero después del capítulo 2 en adelante, Pablo empieza a hablar de los judíos y los gentiles, de que eran dos personas de diferentes nacionalidades, ahora en Cristo son uno, ¿sí? En ese lugar donde Dios va a establecer la iglesia, lo que Él quiere que manifieste la multiforme sabiduría a todo ese lugar o a toda esa región. Efesios capítulo 3 verso 10 dice, y habla del propósito por el cual Dios estableció una iglesia ahí, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces, de nuevo, ¿cómo se va a dar a conocer Dios a un mundo que observa la multiforme sabiduría de Dios? O, en otras palabras, ¿cómo el mundo va a conocer el amor de Dios, el carácter de Cristo, a través de la iglesia? Podríamos pensar en que la iglesia es como una pecera, ¿sí? Una pecera de vidrio. Estamos siendo observados constantemente por las personas que no conocen de Dios. Y al pensar en ellos, pensamos que ellos viven de una forma arraigada en este mundo, sufriendo, sin consuelo. Pero cuando ellos miran a la iglesia, ellos deberían ver en la iglesia santidad, amor entre hermanos, misericordia, por sobre todo ver el Evangelio, ver esperanza, ver que hay salvación. Cuando Pablo está diciendo que la iglesia va a manifestar la sabiduría de Dios y la va a dar a conocer, es justamente porque de dos pueblos hizo uno. Hermanos, el único lugar donde pueden convivir un policía y un ladrón es dentro de la iglesia. ¿Por qué?
Porque Dios tiene la capacidad, por medio de su Espíritu, a través de su palabra, de poder alinearnos y empezar a trabajar con el fin de llevarnos al principio de cómo Él quería que nosotros seamos, a imagen y semejanza de Cristo. Y ahí está el proceso. La iglesia está para eso. Por eso la palabra nos confronta, por eso la palabra nos alienta, por eso la palabra nos corrige. ¿Para qué? Para que no pensemos que así como estamos nosotros, es la forma que Dios quiere que lleguemos al cielo. No, Dios quiere que lleguemos como representante de Dios, a imagen de Cristo. Por eso el modelo es Cristo. Por eso es Cristo nuestro ejemplo a seguir. Por eso la exhortación de que si tenés odio, cámbialo por amor. Si tenés rencor, sácalo. Si mentís, no mientas. Si sos, no sé, transformación. Eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que quiere Dios. Y todos los días nosotros debemos desafiarnos a pensar, che, ¿es así como Dios me quiere llevar verdaderamente al cielo? Y ahí, cuando miramos para adentro, nos damos cuenta de que no. Hay cosas que cambiar. Hay cosas que Dios tiene que hacer. Es la obra sobrenatural de Dios en nosotros, no solamente individualmente, sino colectivamente como un cuerpo, como la iglesia, que se convierte en la plataforma visible a un mundo que está en oscuridad y en tiniebla. Podríamos decir un mundo sin esperanza, un mundo egocéntrico, un mundo que se afana por el hoy y el tener. La iglesia es lo que debe manifestar y mostrar esa realidad. Ser diferente, ¿sí? Lejos de ser opcional, la iglesia es fundamental en el plan de Dios. Entonces, la iglesia tiene que ser vista y tiene que transformar la comunidad, ¿sí? Y no hablo de tan simplemente obras de caridad o que el barrio diga, che, mirá, la iglesia, nosotros tenemos ahí en Rosario, en la otra cuadra está la iglesia católica. Y a la vuelta hay una vecinal, no es vecinal, pero bueno, tiene que ver con la iglesia católica también. Y ellos son conocidos por las obras, ¿sí? Hacen eventos para los niños, le dan la leche, le dan la comida, un montón de cosas. Pero eso no quiere decir que estén representando a Dios. La representación de Dios en la tierra es que nosotros manifestemos el carácter de Cristo, ser diferentes a ello. Claro que va unido con las obras, pero no es lo primero. Si hay una necesidad que nosotros debemos ver en la comunidad, es la necesidad de que tienen que escuchar del Evangelio. Porque ¿de qué les sirve todo lo que podamos hacer si al final ellos se van a perder? Entonces, a través del carácter, a través de manifestar las obras que Dios preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas, eso es lo que va a hacer la diferencia en la comunidad donde vivimos, en el lugar donde nosotros estamos. Entonces, la iglesia no es opcional, porque es fundamental. Fue el plan de Dios. Así lo quiso Dios. Así lo quiso Dios. Segundo, la iglesia local debe ser distinta del mundo. Los propósitos de Dios para la iglesia se llevan a cabo cuando los creyentes son diferentes del mundo. Esto no solo significa diferentes tipos de personas o de orígenes, sino diferencias en que se aman, que se santifican, que no se corrompen. Hay un texto donde Jesús dice que el mundo conocerán que son mis discípulos. ¿Por qué? Porque se aman unos con otros. Fíjense en cuál es el distintivo del creyente en este sistema corrupto, malicioso. Ellos deberían ver un amor entre nosotros. Eso es lo que hace la diferencia. Primera de Pedro dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está, sé santo, porque yo soy santo. Hermanos, santidad no significa que andamos con la aureola esa arriba en la cabeza.
La palabra santo significa apartados para Dios. ¿Apartados de qué? Del sistema. Más precisamente cuando Jesús enseña en el capítulo 6, 7 de Mateos, cuando Él habla de por qué ustedes piensan en lo que piensan los gentiles, qué de comer, de beber, de vestir. Cuando Él habla en el contexto de la fe, Él está marcando la diferencia. El mundo piensa esto. Está preocupado, se afana. Uy, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? Bueno, no tenés que pensar así. Dios te dio la forma, o te dio, mejor dicho, las escrituras para que vos pienses que ellos piensan en esto, pero vos pensás en otra cosa. Así como Dios le da de comer a las aves que no trabajan ni hacen nada, ¿cómo no le va a dar a ustedes, hombres de poca fe? ¿Cómo no le va a dar a ustedes? Porque nosotros, nuestra vida, nuestras necesidades, debe depender del Señor, no de lo que depende el mundo. Si tenés 1000 pesos y tenés 1 peso, la diferencia la hace en que si ese peso lo tenés en Cristo o los 1000 pesos lo tenés sin Cristo. En otras palabras, mi felicidad no viene por cuánto yo pueda llegar a tener o lograr conseguir. Mi felicidad viene por cuánto yo puedo hacer con ese peso, por la gracia y la capacidad que Dios me da de ahorrar, de proveer para otras cosas. Esa es la diferencia que nosotros marcamos en este mundo. No se trata de poder decir a las personas, vení a la iglesia, las cosas se te van a solucionar, los problemas se van a ir. No, se trata de decir, mirá, mis problemas se solucionaron y creo en un Dios grande que lo pudo solucionar, por lo tanto, Dios puede solucionar los tuyos. ¿Pero por qué yo le digo eso? Porque hay una experiencia que yo viví con Cristo. Y eso habla de transformación. La iglesia del Señor está para manifestar esas cosas. Cuando vos te encontrás con alguien, ¿cómo hablas? ¿Cómo hablas con esa persona? Cuando te dice, mirá cómo está la economía y esto, ¿qué le decís vos? Sí, che, la verdad que no sé qué vamos a hacer. ¿Para qué voté a mi ley y esto y qué sé? No, nosotros tenemos esperanza, si no dependemos de mi ley. Dependemos de Dios. ¿Por qué comiste ayer, anoche, hoy? ¿Quién te va a dar de comer hoy? ¿Va entendiendo? No se trata, hermanos, de llenarnos de sabiduría, ¿sí?, de ser grandes teólogos, sino se trata de tener una vida transformada, una vida experimentada en Dios. Y para eso es necesario las pruebas, las luchas, los problemas, porque ahí es donde Dios nos va trabajando. A.W. Tozer dijo, el diablo es mejor teólogo que cualquiera de nosotros, pero sigue siendo diablo. Entonces, ¿de qué nos sirve ser grandes teólogos? Lo que queremos ser grandes cristianos, o no grandes cristianos. Entonces, hermanos, la iglesia es la casa de Dios. La iglesia es el lugar donde Dios nos congrega. La iglesia es el que representa a Dios acá en la tierra. Por lo tanto, si pensamos en iglesia, entonces ahora tenemos que pensar para nosotros mismos. ¿Cómo debo manifestarme? ¿Qué puedo hacer yo ahora con todo lo que escuché? Ahora que me voy a mi casa, ¿sí? ¿Qué es lo que hago ahora con todo esto? Porque ese es el punto. Yo tomé 2 o 3 textos bíblicos basados en lo que Pablo le enseña a las iglesias que deberían hacer. Por ejemplo, cuando Pablo habla a los filipenses, le dice, solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De modo que, si yo voy a verlos o no voy a verlos, quiero que ustedes estén firmes, luchando unánimes por el Evangelio para que sean transformados. Mientras nosotros estemos transformándonos a través de la Escritura, a través de la enseñanza, alentándonos unánime unos a otros, estimulándonos al amor, estimulándonos a congregar, estimulándonos a poder perdonarnos, mientras nosotros nos mantengamos haciendo esas cosas, vamos a estar dándole verdaderamente la gloria a Dios, porque es lo que Dios quiso que la iglesia haga en la tierra. No solamente eso, sino también Pablo le dice a los colosenses, andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo, que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada con sal. Y hay un propósito, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Nota que siempre
instrucción es a la iglesia para afuera. Andá bien con lo de afuera, aprovechá bien el tiempo. Ámense entre ustedes para que los demás vean el amor, cómo Dios está transformando sus vidas. Siempre es hacia afuera, porque la iglesia representa a Dios. A Timoteo Pablo le escribe: te escribo estas cosas esperando ir pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Fíjense en el peso, hermanos, que la iglesia tiene en este mundo. Es la casa de Dios, es la columna de la verdad, es el sostén de la verdad. Y me llama mucho la atención que dice el Dios vivo, no dice el Dios muerto, el Dios vivo, el Dios que está en todos lados, el Dios que ahora está en este lugar, pero es el Dios ahora que va con vos en la ruta hasta tu casa, el Dios que va a salir a ser mandado con vos, el Dios que va al colegio, el Dios que va al trabajo con vos. Ese Dios quiere que lo representes, quiere que las personas vean lo que Dios está haciendo en vos, que ahora, o que antes no podías amar, ahora estás amando. Que antes no podías perdonar, ahora estás perdonando. Y cuando las personas ven eso, ¿qué hacen? Glorifican a Dios. Ese fue el plan perfecto y el primer plan que Dios tenía con el hombre. Pedro nos dice: mantente entre los gentiles, mantén entre los gentiles una conducta irreprochable. Irreprochable. A fin de que aquellos que nos calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, las consideren con el fin que glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Esto es tremendo. Fíjense, hermanos, dice que nuestra conducta irreprochable ante aquellos que nos calumnian o se burlan de nosotros, por nuestras obras, no obras de salvación, sino obras, ellos puedan considerarla y a través de ello puedan glorificar a Dios cuando Dios los visite. Fíjense, ¿no? Qué tremendo esto, hermano. Oswald Chambers, creo que se dice así, bueno, un teólogo, dijo: tú no puedes hacer nada para conseguir tu salvación, pero puedes hacer algo para manifestarla. Eso me gustó mucho. La salvación es del Señor. ¿Pero querés manifestar esa salvación? Bueno, comportate como es digno de esa salvación. Eso es lo que está diciendo. No se trata de ser el gran hombre de Dios, sino todo lo contrario. Otro autor, Taylor, dijo: no son los grandes hombres que transforman el mundo, sino los débiles y pequeños en las manos de un Dios grande. ¿Querés impactar a las personas? Humillate. Cuanto más humilde sea, más Cristo va a resplandecer en tu vida, más vas a impactar a la comunidad. Por último, Lewis dice: apunta al cielo y tendrás la tierra por añadidura, pero si apuntas a la tierra, no tendrás ninguna de las dos cosas. Nuestra mente debe salir de acá, hermano. ¿Queremos manifestarnos como iglesia? ¿Queremos representar a Dios allá afuera? Bueno, quitemos los ojos de la tierra y pongámoslo en el reino. Dejemos que Dios nos vaya transformando a través de la palabra, de la enseñanza, y pensemos que a donde vos estés, individualmente, familiarmente o congregacionalmente, estás representando al Dios, un Dios que es santo, un Dios que es puro. Por lo tanto, tu vida va a manifestar a ese Dios. Eso es la iglesia. Eso es la iglesia. Y esa es la responsabilidad que nosotros tenemos como cristianos. Debemos de estar unidos a otros creyentes para poder cumplir el propósito por el cual Dios nos salvó. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos salvó? Para la gloria y honra de su nombre. ¿Sí? ¿Sabe lo que significa dar gloria a Dios? Es mostrar lo que Él está haciendo en nosotros. Entonces, para terminar, yo te aliento a que pienses en esto, ¿sí? Y que no salgas de acá pensando ahora y digas: pero yo no tengo nada para darle la gloria a Dios. Mirá lo que soy.
Mirá los pensamientos que tengo. ¿Será que soy salvo? Porque muchas veces pasa eso, ¿no? Empezamos nosotros a pensar todas esas cosas. Bueno, no. Mirá, Dios nos salvó, ¿sí? Si la salvación dependiera de nosotros, estamos fritos. Si Dios se basaba en nuestros pensamientos, estamos fritos. Dios se basó en la obra y el sacrificio de Cristo, que fue perfecto, una sola vez y para siempre. Luego de nuestra salvación, Él dijo que iba a estar con nosotros, ¿hasta dónde? Hasta el fin de los tiempos. Y mientras tanto, ¿qué iba a hacer? Transformándonos de gloria en gloria para que lleguemos a ser a la imagen de Cristo. Entonces, hoy es una buena oportunidad para nosotros en pensar y pedirle al Señor que nos ayude y nos siga transformando, ¿sí? Que los pensamientos sean transformados en pensamientos buenos. Que el orgullo se transforme en humildad. Y que todo lo que nosotros vayamos a hacer, verdaderamente, podamos entender que lo hacemos para glorificar a Dios, pero también lo hacemos para representar a Dios, ¿sí? Somos el pueblo de Dios en la tierra que representa a ese Dios del cielo. Ese es el desafío, ¿sí? Oramos. Señor, muchas gracias te damos, Padre. Gracias por este momento donde verdaderamente, Señor, nos confronta y también, Señor, cuántas cosas hay, Señor, por la cual cambiar y queremos aprovechar pidiéndote perdón, Señor, por no representarte en muchos lugares, de muchas maneras, Señor. Tal vez por no entender cuál es la importancia de nosotros como iglesia acá en la tierra. Te pedimos perdón, Señor, si no hemos mostrado con nuestro carácter, nuestra forma de hablar, de pensar, a ese Cristo bondadoso, al Cristo Salvador. Perdónanos, Señor. Pero también, con toda humildad, te pedimos que nos ayudes, Señor. Padre, ayúdanos a que podamos decir y contar con nuestras vidas lo que vos estás haciendo a través de la obra de tu Espíritu por medio de tu palabra. Señor, transforma nuestros corazones, ayúdanos a vivir verdaderamente como representante tuyo aquí en la tierra, Señor. Padre, ayúdanos a amarnos más, ayúdanos, Señor, a unirnos más, a poder llevar las diferencias a los pies de Cristo. Ayúdanos, Señor, con nuestro orgullo, ayúdanos, Señor, con nuestro carácter, ayúdanos porque no podemos solo. Te pedimos, Señor, que al salir de acá sigas tratando con nuestras vidas, Señor. Y que cuando nosotros podamos, Señor, hablar con las personas, que podamos ser sabios en elegir las palabras, en poder tenerte a vos presente, Señor, en pensar de qué manera vos hubiese hecho las cosas, para que no sean, Señor, obras nuestras, sino obras que obre tu Espíritu en nuestras vidas, Señor. Oramos por todo esto. Y te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén.